Saludos jóvenes, ¿cómo están? Les habla su profe Pedro Mirtil. De este lado vamos a socializar un poquito el tema de hoy. Pues bien jóvenes, hoy hablaremos sobre la fascinante área de la biología llamada genética. Vamos a hablar hoy sobre genética, sobre cuáles son los mecanismos que utiliza la genética para que nosotros heredemos a nuestros progenitores, igualmente en el reino de los animales y el reino de las plantas también, ¿no? Todos nosotros heredamos de nuestros progenitores, nuestros padres, las características propias de la especie. La forma de hablar, la forma de caminar, el color de la piel, el color de los ojos, etc. De manera que nuestro tema de hoy será el fascinante mundo de la genética, jóvenes. Y bueno, para ello vamos a compartir esta pequeña guía, esta ficha de saberes previos, porque obviamente la pregunta obligada es: ¿qué saben ustedes o qué han escuchado ustedes respecto de la genética? Entonces miren, queridos alumnos, les he preparado esta pequeña y breve ficha, esta ficha de saberes previos. Fíjense que tenemos el título de nuestro politécnico, no el nombre, perdón, Ministerio de Educación, el MINER, tenemos nuestra amada escuela, la Perito. Esto es biología, el área de ciencias naturales, y estamos en el tema de genética y herencia. Esta breve ficha sobre saberes previos que yo quiero socializar con ustedes es para justamente saber que ustedes saben del tema, ¿no? Porque ya que vamos a hablar del tema, vamos a ver qué saben ustedes de genética. Las preguntas son: ¿qué usted entiende por genética? ¿Qué usted entiende por herencia biológica? ¿Dónde se encuentra la información genética de los seres humanos? ¿Qué es la célula? ¿Y por qué es importante el estudio de la biología celular para entender la genética? Adicional a esto, queridos alumnos, ustedes van a investigar con sus instrumentos, sus móviles, lo que tengan su móvil ahí, o sus tablets o laptops, si tienen internet. Vamos a investigar estas 3 preguntas que son claves para entender el tema de genética. Las preguntas son: ¿qué es el ácido desoxirribonucleico o ADN? ¿Qué es el ácido ribonucleico o ARN? ¿Y cuál es la diferencia entre todos conceptos tan importantes? Pues bien, jóvenes, miren, esta socialización que quiero hacer con ustedes sobre estas 5 preguntas y luego estas 3 preguntas que van a investigar en internet, lo vamos a hacer a modo introductivo, ¿no? A modo de afianzar el concepto de genética. Esta ficha lo vamos a implementar ahora mismo y vamos a ello, jóvenes, vamos a motivarnos. Miren, primero recordarles que la genética es la rama de la biología que se encarga de estudiar todo lo concerniente a la herencia. ¿Por qué heredamos a nuestros padres? ¿Cuáles son las estructuras celulares que nos permiten esta importante función dentro del gran bloque de la célula? ¿Qué son los cromosomas? ¿Qué son los genes? Y dentro de estos conceptos hablar un poco del genoma humano, porque es importante la preservación de la especie, porque la evolución como rama de las ciencias naturales se ha encargado de preservarnos como especie, y obviamente no está de más decirle que ha utilizado el mecanismo de la genética para nosotros afianzarnos como especie humana. Somos la especie dominante, ¿verdad? Estamos en la cima de la cadena alimenticia, pero no por ello no podemos desaparecer. Entonces, el mecanismo que utiliza la evolución como rama de las ciencias naturales es la genética. Es como nosotros heredamos a nuestros progenitores para que la especie se mantenga. Pues bien, joven, entonces vamos a pedirles que me elaboren. Vamos a hacer una exposición. Vamos a hacer un videíto de no más de 10 minutos, no menos de 5, ¿verdad? Y en ese video usted me va a exponer qué es la genética. Va a definir qué es genética, qué es herencia, cuáles son las leyes de Mendel, qué tan importantes son las leyes de Mendel para entender bien el mecanismo de la herencia, quién fue Gregorio Mendel, qué hizo, de dónde era, en qué año lo hizo. Me van a definir también por qué la célula es tan importante para el estudio de la genética, qué tipo de célula usted conoce, cuáles son las partes principales de la célula y obviamente en qué parte de la célula se encuentran los cromosomas, que son la estructura celular que contiene la información genética. ¿De acuerdo?
Este video que ustedes me van a hacer, esta exposición, me la van a elaborar en un videíto. Y ese videíto que lo van a hacer y lo van a subir a YouTube, lo van a compartir conmigo. Esa exposición también, si quieren, la pueden hacer en presencial aquí en la escuela, pero por la situación de pandemia, nosotros socializamos mejor que lo hagan en video y me lo envíen, y lo envíen a la plataforma que nosotros utilizamos, a nuestro Classroom, o lo envíen directamente a mi WhatsApp para yo trabajar y ponerle su nota. Pero claro, ustedes van a preguntar, pero profe Mirtil, ¿y cómo usted nos va a evaluar en esta exposición? Bueno, yo voy a evaluar criterios que son importantes. Le voy a presentar el instrumento de evaluación para esta exposición. El instrumento va a ser una rúbrica, ¿le parece? Lo que no saben lo que es una rúbrica, le explico. Una rúbrica es un instrumento mediante el cual uno puede evaluar ciertas áreas de un tema. En este caso, el tema será la exposición de la genética, ¿verdad? Miren aquí, esta es la rúbrica, queridos alumnos. Miren el título ahí. El MINER, el Politécnico nuestro, el área de Ciencias Naturales, la asignatura, la unidad, que estamos en la unidad de la célula, aunque el tema es genética y herencia, ¿verdad? Entonces, miren la rúbrica, queridos alumnos. La rúbrica tiene criterios de evaluación. ¿Qué criterios yo quiero evaluar con ustedes? Mírenlo aquí. Dicción y claridad en sus definiciones, presentación física adecuada, dominio escénico, puntualidad en la entrega del trabajo escrito, qué materiales y contenidos usted ha utilizado que sean adecuados, obviamente, a la exposición, porque sabemos que el tema es genética, ¿verdad? O sea, evaluación que yo voy a utilizar en la rúbrica tienen una puntuación. Si lo hace muy bien, le voy a dar 20 puntos. Si lo hace bien, pero no excelente, se va a ganar 15 puntos. Si lo hace mejorable, o sea, no lo hace muy bien, pero puede mejorar, podemos darle 10 puntos. Y si no lo hace bien y tampoco puede mejorar, sino que queda realmente insuficiente, vamos a darle 5 puntos. Yo espero que nadie esté en este renglón, en el renglón del insuficiente. Esperemos que estén entre muy bien y mejorable, aunque lo ideal sería siempre muy bien, ¿verdad que sí? Entonces, jóvenes, este va a ser el instrumento para evaluar esa exposición que ustedes me van a hacer, bien que me la hagan de manera presencial aquí en la escuela, o bien que deseen mandármela a la plataforma de Classroom en un videíto que no pase de 10 minutos y que no tenga menos de 5. ¿De acuerdo? Entonces, ya para ir finalizando y cerrando esta clasecita de hoy sobre genética, recordarles que el tema de genética es fascinante, jóvenes. Es un tema que abarca mucho contenido. Nosotros siempre nos preguntamos por qué me parezco a mi mamá, por qué me parezco a mi papá, por qué mis hermanos no se parecen a mí y por qué un primo se parece más a mí que a mi propio hermano. Son preguntas que surgen, pero que son contestadas adecuadamente bajo el concepto de genética. Entonces, cuando nosotros hayamos hecho la exposición, ya finalmente vamos a hacer un trabajo de aula, ya para cerrar. Miren esta parte final, miren la parte 4, un trabajo de aula, aquí la vamos a hacer aquí en la escuela. Miren esta lámina que les estoy mostrando. Miren esta ficha, dice bases moleculares de la vida. Ahí hay conceptos básicos que pertenecen a la genética. Entonces, ¿qué yo quiero con esta lámina? Miren las preguntas. A partir de la lámina, ¿verdad que sí? Van a contestar en qué estructura del cuerpo humano se encuentran los cromosomas, qué son las proteínas y cuáles son sus funciones en la formación del ADN y el ARN. Dentro de los cromosomas, ¿qué estructuras contienen la información genética del ser humano? ¿Qué es el genoma humano? ¿Qué significan las letras A, C, G, T mostradas en la cadena genética de la figura? Ustedes vieron bien la figura, jóvenes. Fíjense qué interesante. La figura, ustedes ven donde está el cursor. Le estoy pasando el cursor a las letras. Fíjense que hay letras A, T, C, G. Esas letras, ¿qué significan? Cuando ustedes lo investiguen en internet se van a sorprender de la importancia de esas letras para comprender el concepto de genética. Y ya para terminar, queridos alumnos, todo el trabajo que nosotros hagamos, tanto en la exposición como en el aula y en la socialización de saberes previos de la ficha que le leí al principio, todo eso lo vamos a evaluar con esta fichita. Esta es una lista de cotejos. Luego vamos a evaluar todo lo que ya hicimos con esta lista de cotejos. Para los que no saben lo que es una lista de cotejos, es un instrumento evaluativo que se utiliza para ver qué se logró. Miren los indicadores de logro que yo quiero socializar con ustedes, o que se supone que se socializaron durante el transcurso del tema. Los indicadores: mostró dominio durante la clase genética,
expuso con claridad contenidos y definiciones, mantuvo coherencia en sus participaciones, respetó a todos sus compañeros en los debates del tema, fue receptivo en las correcciones observadas por sus compañeros o el maestro, estableció diferencias claras entre genotipo y fenotipo según las leyes de Mendel, observó buena dicción y ortografía durante la clase, define correctamente los conceptos de cromosomas, ADN, ARN, genoma, herencia, leyes de Mendel y por último entregó a tiempo y completo el informe final sobre todo el contenido trabajado, porque luego de la exposición vamos a hacer un informe general, ¿verdad que sí? Entonces, jóvenes, eso es lo que vamos a socializar durante este tema, de acuerdo, de genética. Yo creo que ya hemos dicho todo lo básico. No olvide que la rúbrica es para yo evaluar su trabajo en la exposición, de manera que trate de hacer una buena rúbrica, o mejor dicho, una buena exposición para que la rúbrica salga adecuadamente buena, para que esos puntos usted se los gane todos. Entonces, jóvenes, yo creo que hasta aquí está todo bien, ¿verdad que sí? Me parece que ustedes me han entendido. Si no, ustedes saben que pueden contactarme las vías que hemos utilizado siempre por Classroom o por WhatsApp o aquí en la escuela. Pueden hacerlo en presencial también. De manera que nada, jóvenes, para mí es un placer. Espero disfruten sus investigaciones respecto al tema de genética y que su exposición salga excelente. Entonces pasen buenas tardes y hasta la próxima. Pedro Mirtil de este lado.